al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, qué alegría volvernos a encontrar para disfrutar del rico suministro. ¡Oh, Señor Jesús! Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermano Rafael. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute del alimento diario. El Señor nos regala un día muy precioso para que le comamos, le bebamos. Amén, como nuestro suministro. Estamos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Amén. ¿Y el tomo es? El reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Estamos en la semana 7 y el título para esta semana dice así: No solo de pan vivirá el hombre. Señor Jesús, amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh, Señor Jesús, sed sobrios. Oh, Señor Jesús, el Señor nos dice, sed sobrios y velad. Sí, y velad. Amén, amados oyentes, sed sobrios. Y velad. Amén, sí, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh, Señor Jesús, por eso nos dice el Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh Señor Jesús, en Él somos sobrios y en Él velamos por la palabra profética. Oh Señor Jesús. Amados oyentes, el título para hoy es Velemos. Amados, ayer hablamos que el genuino arrepentimiento es un asunto de hacer un cambio de esfera, de la esfera terrenal a la esfera celestial. Hoy hablaremos sobre la tentación del Señor descrita en el 4º capítulo del Evangelio de Mateo. Eso ocurrió inmediatamente después del bautismo del Señor Jesús, registrado al final del 3er capítulo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versos 16 al 17. En esos versículos vemos al Dios triuno. El Padre declaró de los cielos que Jesús es su Hijo amado, y el Espíritu Santo, como una paloma, descendió sobre él a fin de ungirlo. Amén. Siguiendo en Mateo, leemos: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Capítulo 4, versículo 1.
Eso tenía que suceder, porque él, como hombre, necesitaba pasar por esta prueba y ser aprobado. El Señor Jesús fue victorioso. ¡Aleluya! El Señor Jesús fue victorioso. Amén. Él venció y está en nosotros. ¡Qué precioso! Él venció y está en nosotros. Amén. Eso podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 27, la parte B. Por eso también podemos vencer las tentaciones. Aleluya. Señor Jesús. Amados, el Señor fue tentado por el diablo, por Satanás. Satanás quiere decir adversario de Dios, oponente de Dios. Él está en contra de Dios. ¿Y qué significa diablo? Diablo significa acusador. Diablo y Satanás son la misma persona. Veamos algunos versículos para saber cómo actúan. En el capítulo 1 del libro de Job leemos: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 6. Los hijos de Dios aquí son los ángeles creados por Dios. No son los hijos que tienen la vida de Dios, como nosotros. Ellos solo son criaturas de Dios. Periódicamente ellos se presentaban delante del Señor, y entre ellos estaba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 27. Versículo 7. En el capítulo 2 también hay un registro parecido. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Job capítulo 2 versículos 1 al 3. Esos relatos demuestran que Satanás está rodeando la tierra, es decir, andando por ella. Pero, ¿cuál es su objetivo al rodear la tierra y andar por ella? En realidad, él es como un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir a las ovejas del Señor. Eso podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Oh Señor Jesús, ten misericordia, amado. Satanás es nuestro adversario, nuestro oponente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Por eso debemos tener cuidado para no ser presas suyas. Él anda alrededor, dando vueltas y acechándonos, esperando la oportunidad para devorarnos. Señor Jesús, sabemos cómo vencer a este acusador. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 al 11. Primero, vencemos por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra del testimonio que damos. Tercero,
porque incluso estando en una etapa de muerte, no amamos nuestra propia vida. Gracias al Señor. Amén. Este pasaje muestra claramente que Él es el acusador de nuestros hermanos y nos acusa de día y de noche. Amado oyente, ¿eso no lo deja perplejo? Él siempre está acusando, fisgoneando su vida para sorprenderlo en algún error. Cualquier desliz de nuestra parte, Él va a denunciarnos ante Dios. Mira, ahí lo que tu hijo está haciendo. No merece tu amor, olvídalo. Oh, Señor Jesús, el mismo Satanás nos incita a practicar el mal. Él nos provoca, hace que caigamos y después nos acusa delante de Dios. Oh, Señor Jesús, sin embargo, para vencerlo, tenemos la sangre del Cordero. Amén. La palabra del testimonio y debemos tener la actitud de no amar nuestra propia vida del alma. ¿Verdad? Oh, Señor Jesús, amados, para vencerlo tenemos la sangre del Cordero. Amén. La palabra del testimonio. ¿Verdad? Y debemos tener la actitud de no amar nuestra propia vida del alma. ¿Verdad, Señor? Oh, Señor Jesús, ese es Satanás que rodea la tierra y anda por ella, siempre acechando, buscando a quien devorar. En cuanto a nosotros, no podemos estar ociosos, desocupados. Veamos lo que le ocurrió a David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Segunda Samuel, capítulo 11, verso 1. Los reyes de aquella época tenían la costumbre de salir a la guerra. Al leer esa porción de la Biblia, vemos que fue un error que David permaneciera en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Segunda Samuel, capítulo 11, verso 2. David estaba igual que Satanás, que rodeaba la tierra y andaba por ella. Job, capítulo 2, verso 2. No entraremos en detalles sobre esa historia, pero esa situación de ociosidad de David le causó mucho sufrimiento. De la misma manera, no podemos ser personas inactivas en el servicio al Señor. Espiritualmente hablando, no podemos estar ociosos porque corremos el riesgo de caer en pecado. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, realmente necesitamos estar ocupados en los asuntos del Señor, ¿Verdad? para no tener tiempo, ¿no?, de pecar. Porque David pecó porque estaba ocioso. Sí. Pero nosotros estamos ocupados en cuidar a nuestras ovejitas, en cuidar a las personas que buscan al Señor en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Realmente el Señor nos dio estas herramientas preciosas para cuidar de los demás, Amén. para predicar el Evangelio. Él puede orar por usted. ¿Verdad? La red de cuidados, Amén. el colportaje dinámico, Sí. el colportaje por horas. Oh, Amén. Señor Jesús. Amén. Amados oyentes, que el Señor les guarde, les bendiga y será hasta el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.